que hay que formar equipos y hay que pagar cuentas y hay que administrar una empresa y que depende de la visión del fundador. Tendemos a concentrarnos muchísimo en el producto, en el desarrollo del producto, en que sea el mejor producto posible y poco en el mercado. Las mujeres se basan mucho en las relaciones para desarrollar un negocio, los hombres van directamente al negocio mismo. Acompáñame a descubrir a las mentes extraordinarias detrás de ideas y proyectos extraordinarios. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos lean, nos escuchan o nos vean, querida comunidad de Latin Minds, como saben, semana a semana y capítulo por capítulo, conversando siempre con una mente latina brillante que está haciendo cosas diferentes y tratando de cambiar dentro de su aspecto y dentro de su área, pues cambiar muchísimas condiciones en el mundo. Y hoy tenemos una espectacular invitada. Tenemos a Bárbara Silva Troncoso. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida. Hola, Andrés. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí conversando contigo a una audiencia espectacular de hispanohablantes. Bárbara, una de las cosas que más me impactó cuando leí tu historia o cuando revisé también tu información fue un video tuyo pequeño que me llamó mucho la atención y quiero empezar por allí. En la que tú dices, muchas personas, y ojo, tal vez no lo digo tan en contexto, pero el sentido del video decía, muchos emprendedores o muchas personas piensan que emprender es algo muy romántico, que es algo muy sencillo y que es algo muy cool, ¿no? Que sobre todo que es algo muy cool y tú dices, no necesariamente es así. Entonces, un emprendedor se enfrenta a muchas otras cosas. Y eso me pareció llamativo, me pareció un mensaje muy impactante, sobre todo porque tal vez no es el mensaje más popular de todos, ¿no? Porque yo coincido contigo en que el emprendimiento ha tomado unos ribetes de trends, de trending, de romanticismo, pero que no necesariamente es así. Según tu historia, según tu experiencia, ¿qué es lo que sobre todo quieres transmitir cuando das ese mensaje? Lo que quiero transmitir es que le pongamos un sentido de realidad, que emprender significa hacer negocios y darle cierta escala y que hay que formar equipos y hay que pagar cuentas y hay que administrar una empresa y que depende de la visión del fundador es qué tan grande va a desarrollar esta empresa y si es que tiene en el fondo dentro de su visión el armar equipos robustos que le permitan alcanzar esa visión de negocio. Y por lo tanto, cuando uno habla de negocios, habla de que te vas a encontrar con personas que te van a impulsar y te van a apoyar, pero hay otras personas que van a, en el fondo, competir contigo y te vas a encontrar con escenarios competitivos donde vas a encontrar fair play en muchos lados, pero hay personas que tampoco son muy éticas por otro lado y te vas a tener que desarrollar una musculatura adecuada para poder hacer frente y que para el primer problema que tengas, no salirte del negocio, si va a ser resolver problemas, va a ser parte de tu día a día. Y en tu caso personal, ¿qué fue lo primero que a ti te hizo chocar o lo que te hizo entender ese mensaje? Es decir, ¿cuáles fueron las cosas que a ti a nivel personal te impactaron y decir, ok, estoy en un juego totalmente diferente a lo que yo lo había imaginado? Porque a todos nos pasa, ¿no? En algún momento. Primero, estar muy sola, no tener pares femeninas que estuvieran en lo mismo que yo en su minuto cuando partí, que fue, no sé, hace más de 14 años atrás. Y por lo tanto no tener con quién conversar. Segundo, lamentablemente nuestra cultura latina es una cultura tremendamente machista y por lo tanto los mercados y las negociaciones son tremendamente asimétricas, entonces si tú vas a levantar, no sé, $500,000, inmediatamente te lo minimizan a $50,000 porque te ven en un proceso de desventaja. Entonces, y obviamente cuando existe una masa crítica de mujeres que invierten en los negocios de otros, no necesariamente mujeres, sino mujeres que invierten en otros negocios, también la cancha se hace más equitativa. Entonces, de alguna otra forma, si te vean joven, hace 14 años atrás, tenía 28 años, no quiero decir mi edad, pero en el fondo, lamentablemente, en nuestra cultura latina hay asimetría y lo que seguimos viendo esos sesgos.
Entonces, hoy día claramente uno aborda las negociaciones de una forma diferente, llega preparada de una forma específica, no te das tantas vueltas al plantear una propuesta, vas directo al grano y lo pides. Y esos tipos de aprendizaje, uno, si no está dentro de una comunidad donde te guíen, porque claramente el enfoque del negocio masculino es distinto al enfoque del negocio femenino. Las mujeres se basan mucho en las relaciones para desarrollar un negocio, los hombres van directamente al negocio mismo, y creo que hay que tener un equilibrio entre ambas partes. Pero, y a nivel personal, y coincido contigo en que no podemos tomar hombres y mujeres la misma forma de poder hacer negocios, de la misma forma de emprender, incluso la misma forma de administrar, porque los estilos son diferentes, las estructuras son diferentes. Pero yo me quiero detener un poquito más es cómo tú venciste barreras inicialmente, porque te enfrentaste, y algo que me llama muchísimo la atención en tu caso es, obviamente, no solamente es emprender, no solamente es empezar a generar conciencia, no solamente tratar de educar emprendedores y emprendedoras, tener un mensaje muy fuerte de impacto, sino también hacerlo primero en un ecosistema que probablemente sea también, como tú lo dices, muy machista, y adicionalmente en Latinoamérica, que le agrega otros sentidos adicionales de complicación. ¿Cómo tú a nivel personal enfrentaste eso ya de por sí, ese tipo de situaciones? Bueno, en ese minuto yo no tenía mentores, por lo tanto tuve que de alguna otra forma capacitarme mucho, o sea, invertir mucho en mi conocimiento, pero segundo, como diríamos vulgarmente, cagándola mucho. O sea, errores millones. O sea, yo digo, bueno, uno de mis emprendimientos perdí $1 millón, bueno, fue el mejor MBA que pude haber hecho. Entonces, de alguna otra forma, cuando uno a veces piensa en que cuando uno tiene recursos, gasta más recursos. Por lo tanto, uno tiene que pensar siempre las cosas como si no tuvieras recursos. Si no los tienes, vas a optimizar al máximo los recursos. Entonces, es tremendamente importante, yo creo que una buena manera de dejar de perder recursos al momento en que uno desarrolla negocios es tener un buen coach que te guíe en tu visión y te vaya poniendo foco, porque muchas veces uno pierde el foco. Entonces, ¿cuáles son los enemigos del emprendedor? Y que yo lo viví en carne y hueso, es verme con recursos y gastarme esos recursos. Segundo, perder el foco muchas veces porque muchas ideas te entusiasman. Y claro, cuando las pivoteas, te das cuenta que cuando hablo de pivotear es probarla, testearla, no funcionan. Tercero, muchas veces dejar conversaciones abiertas y no hacer contratos, y eso es como algo complicado porque finalmente después te trae otros problemas. Cuarto, focalizarse mucho en el desarrollo de productos y no focalizarse en el desarrollo de los mercados, es decir, buscar clientes. O sea, si tú finalmente, un negocio no existe si no tienes clientes. Y pasa mucho, por ejemplo, en las mujeres, que cuando salen del mundo corporativo, porque muchas mujeres hoy día, dado el escenario y el mercado laboral, están saliendo del mercado laboral. Nunca se había visto en la historia como el nivel de desempleo que existe hoy. Y por lo mismo se han visto la necesidad de emprender. Yo emprendí mucho antes porque fue una decisión que yo tomé. Venía del mundo corporativo y tomé la decisión de emprender. Pero lamentablemente el mundo corporativo con el mundo del emprendimiento fusionan distinto. Y por lo tanto, cuando uno viene del mundo corporativo, tiene muchos recursos al alcance y cuando entra a emprender, piensa que está en una empresa grande, con recursos. Y entonces ese es el problema. Que en el fondo cuando uno emprende, tiene que emprender en chiquitito, con una visión poderosa a ser grande. Y gastar lo menos posible en cosas que no agregan valor. Ese es mi primer mensaje. Por lo tanto, ¿cómo lo sentí yo? Me he levantado 1300 veces como un mono porfiado, porque al final el emprendedor no es el que fracasa, sino el que se levanta de ello. He aprendido mucho
Y también he creado como muchas comunidades de mujeres donde se genere una inteligencia colectiva, un aprendizaje colectivo para que las experiencias de las que ya han creado sus negocios puedan ser transferidas en las que están iniciando negocio y hay una comunidad de apoyo que las impulsa hacia adelante. En 3 minutos creo que me dejaste 10 topics fácil para conversarlos y desarrollarlos mucho más. Y me quiero detener en varias cosas. Número 1, dijiste que obviamente tú venías antes de emprender del mundo corporativo. Aparte de eso, tu desarrollo profesional, tu formación profesional fue también generada. Y una de las principales quejas que yo tengo con la formación profesional que tenemos, sobre todo cuando la hemos tenido en Latinoamérica, es que yo siempre tengo la queja de que hay muchas cosas que nos enseñan que no nos sirven y muchas cosas que no nos enseñan que nos pueden servir, ¿ok? Y sobre todo cuando quieres emprender, cuando vas, y ni siquiera para emprender, hasta para el mundo profesional hay cosas que dices, ok, a mí me hubiese gustado que me enseñen a cómo presentarme, cómo hacer un resumen, cómo hacer un sales pitch, cómo vender, cómo hacerme presentarme a una entrevista de trabajo. En tu caso personal, cuando cambiaste, hiciste ese cambio del mundo profesional, corporativo, a emprender, ¿qué fue el principal skill que tú dijiste, ok, esto no lo sé, no lo encuentro, me está costando y tengo que ponerle atención porque va a ser lo principal que me voy a tener que trabajar y desarrollar? O sea, uno puede tener muchas ganas, ser muy perseverante. Mi primer background es psicóloga organizacional, por lo tanto de negocios no sabía nada. Tuve que aprenderlo a golpe. O sea, en el fondo, cómo tú desarrollas productos, les pones precios, pivoteas los precios, identificas la capacidad de pago de tu cliente y entiendes el mercado. Eso es clave. Si uno no conoce su mercado, vas a darte vueltas en círculo por mucho tiempo. Ok, y cuando empezaste a explicar y hace un rato dijiste varias cosas que me parecieron interesantes, dijiste sobre el tema de varios errores que no solamente que tú lo has cometido, sino yo en mi caso personal también lo he cometido y mucha gente que nos escucha lo ha cometido. Y quiero irme deteniendo en ciertas cosas para sobre todo ir compartiendo aprendizajes, que es lo principal sobre el error. Número 1, cuando viene uno de un background profesional y sobre todo tiene una idea en la cabeza, tendemos a concentrarnos muchísimo en el producto, en el desarrollo del producto, en que sea el mejor producto posible y poco en el mercado. Porque además, cuando tienes que trabajar en el mercado implica tener o desarrollar habilidades de ventas, habilidades de prospección, habilidades de captura de información, y eso normalmente a veces no termina siendo tan interesante o tan sexy, por decirlo así. En tu caso, ¿qué fue lo cuáles fueron las mayores enseñanzas que te dejaron en eso? O sea, ¿dónde tú aprendiste a partir del error allí? Uno tiene que ser responsable de las decisiones que toma. Se ha visto, por ejemplo, muchas empresas, unicornios, que levantan capitales, que queman capital y que finalmente los inversionistas pierden dinero, los equipos se acaban y nadie se hace responsable de qué pasa con ese business. Uno cuando crea el negocio, crea equipos, crea una comunidad y hay familias detrás. Y por lo tanto, uno como fundador de la empresa tiene una responsabilidad social. Y eso creo que es muy importante, no llegar como tengo una idea y si consigo inversionistas genial, porque eso hoy día se premia en el mercado, pero al final lo que se debe premiar es la capacidad para generar negocios. Es decir, si levantaste 1 millón, triplica las ventas, ¿no? No al revés. Entonces creo que es importante de que uno como empresario, como emprendedor, se haga responsable de que no está solo, sino que hay un ecosistema detrás de personas que uno ha construido y que han confiado en uno, y uno tiene que devolverle a esas personas que nos han apoyado para ser exitosos. Y sobre todo pensando que allí uno de los principales skills que uno tiene que desarrollar como empresario y como emprendedor es vender, es saber vender. Es técnica de ventas y saber vender, por encima de que uno sepa operar su producto, de que lo sepa desarrollar, la parte de saberlo vender, saber prospectar,
es lo más importante. La otra cuestión que tú dijiste, hablaste de quemar dinero y un crecimiento demasiado acelerado. Eso también me ha pasado a mí. Y en el tema, y creo que a muchos que nos ha pasado, sobre todo porque estamos tan enamorados de lo que estamos haciendo y sobre todo tenemos el big picture al final, que sientes que puedes acelerar ese big picture. Y normalmente esa aceleración genera un crecimiento al cual todavía no estás preparado. En tu caso, ¿cómo supiste navegar eso? Primero, ¿cuándo entendiste de que lo estabas acelerando en exceso? Y sobre todo la parte mental de poder asumir eso, ok, aquí estoy equivocándome, ¿cómo doy para atrás? Y empiezo y le doy de nuevo y empiezo otra vez. Mira, creo que uno como emprendedor tiene que estar siempre abierto al aprendizaje, siempre abierto a dar y recibir retroalimentación, y la mejor retroalimentación que uno recibe es del mercado. Si tu producto no se vende, es por algo. Hay alguna falla comercial, hay alguna falla de producto, hay una falla de estrategia, hay alguna falla porque por algo no está funcionando, falla en el equipo. De alguna otra forma, lo que uno tiene que aprender es rodearse de personas más inteligentes que uno y que te den una visión potente con el propósito de que tu musculatura se haga más robusta. Entonces, lo importante es que si tu producto no se vende, es aprender a cambiar la estrategia o salirte ante el mercado. Punto. O sea, no pierdas tiempo tratando de hacer una cosa que no funciona si a los primeros 3 meses no te funciona, porque vas a gastar tiempo, energía, recursos, y personas que confían en ti van a dejar de confiar. A mí me encanta, siempre yo digo, vendan en verde y van desarrollando en el camino y cumplan la promesa que establecieron. O sea, porque si vendes en verde y no tienes nada, puede ser también un tremendo fracaso. Pero allí también yo creo que intervienen muchas cosas de ego personal. El asumir algo de decir, ok, esto no está funcionando o no funcionó, y puede ser asumido como un pequeño o como un fracaso tuyo personal, y asumirlo es un proceso complicado. Desde tu experiencia, ¿qué puedes recomendar a partir de eso, de entender esa situación para que nos vea? O sea, ¿cómo asumir esa parte de decir, ok, esta parte, tal vez el equivocado soy yo, la estrategia fue mala mía? Asumirlo no es tan sencillo. ¿Cómo puede un emprendedor asumir eso y sobre todo superar eso rápidamente? Bueno, es que mientras más tiempo, primero, te tomes en aprenderlo, más tiempo vas a perder dinero, más tiempo vas a perder en general. Siempre digo, como hay que ser un emprendedor con los pies en el suelo, mirando al cielo, con muchas ideas, y si hay algo que no está funcionando y tienes muchos frentes abiertos, entonces, y tienes poco equipo y los recursos son limitados, entonces focalízate en lo que está funcionando bien. Y poner toda la energía en lo que funciona bien. Y una vez que ya tengas resuelto lo que funciona bien, y con esos recursos empieza a hacer crecer las otras áreas que tú quieres hacer crecer. Pero si nada de tu negocio está funcionando bien, entonces cambia la estrategia, toma lo que aprendiste y pivotéate a ti mismo como emprendedor y pivotea el producto para que porque los negocios existen porque generan dinero, si no, no serían negocios. ¿Tú te has pivoteado a ti misma? Un millón de veces. ¿Nos das un ejemplo, por ejemplo? Por ejemplo, en pandemia yo tenía 3 negocios funcionando en ese minuto y tenía que tomar una decisión para identificar a cuál iba a dedicar más energía, dado que el negocio en que estaba todo detenido. Y por lo tanto decidí enfocarme en hacer crecer Global Impact y dejé los otros proyectos de lado por un tiempo limitado. Pero eso también implica un autoconocimiento tuyo muy fuerte. Pero es que obviamente tú en pandemia estás contra la espada y la pared. Y por lo tanto nosotros, desde que anunciaron la pandemia
marzo del 2020, nosotros nos tomamos 2 semanas para desarrollar el producto digital porque teníamos más de 120 clientes esperándonos y en el fondo si tenéis los clientes que ya te pagaron y sale una pandemia que te detiene el negocio, dije, ok, vámonos al plano digital, pivoteémonos rápido, claro, con un estrés del equipo no menor, porque nunca habían trabajado productos digitales en ese minuto, y dije, vámonos al digital porque no podemos perder 120 clientes. Y lo sacamos, lo logramos y nos fuimos al plano digital. Hablaste también el tema de cuando uno empieza no tiene mentores. ¿Cuál es la importancia para ti de tener un mentor? Uno, y dos, en cómo utilizaste o qué utilizaste tú para poder llegar a conseguir un mentor o alguien que te pueda mentorear, porque eso mucha de la audiencia que nos escucha siempre escuchan el tema de mentores, pero es fácil decir, ok, pero ¿dónde lo consigo? ¿Cómo lo ubico? ¿Cómo hago? Ese tipo de cosas. Primero uno tiene que identificar dónde están sus debilidades, qué es lo que tú quieres suplir. Mira, tengo debilidad en el management, tengo una debilidad emocional, tengo una debilidad en estrategia, tengo una debilidad en modelo de negocio, tengo una debilidad en el foco. ¿Dónde están mis debilidades? Porque finalmente el emprendedor crea un negocio y las debilidades del emprendedor se van a traspasar al negocio. Entonces, primero hay que entender qué es lo que uno necesita para rodearse de las personas que te van a generar un músculo que hagan que tus debilidades no se noten y pierdas menos tiempo y recursos. Segundo, mentores yo los fui a buscar a Silicon Valley porque quería tener perspectiva global. Y ahí me rodeé de personas fascinantes que me brindaron mucho apoyo en visión de negocio, en experiencia de vida, en pensar en grande. Y eso a mí me encanta, porque normalmente el latino piensa en chiquitito, piensa en su ciudad, piensa en su comuna, pero no está pensando de forma desafiante de cómo me devoro al mundo. Y esa perspectiva me lo dieron varios mentores en Estados Unidos. Y acá en Chile he buscado mentores y mentoras que muchos piensan porque por ser emprendedor va a conseguir todo gratis, y eso está mal. O sea, si tú realmente quieres un compromiso y una constancia y como realmente una continuidad en el tiempo, uno contrata a un coach, uno contrata a un mentor y de esa forma también permites que el ecosistema de emprendimiento fluya. Al cambiarte esa perspectiva y convertirla en un poco más de perspectiva global, te ayudó obviamente a expandir tu horizonte, pero al mismo tiempo, ¿cómo lograste mantener ese equilibrio entre la perspectiva muy grande, pero sobre los pies sobre la tierra, en los cuales los pasos que tenías que ir dando para llegar allá? Obviamente uno va trabajando en el día a día, en el negocio, va formando personas con una visión que te sigan, y por lo tanto si el gap o la brecha entre la visión y el día a día es muy grande, los equipos no te siguen y se frustran. Entonces uno al final como líder de un equipo se transforma en educadora de sus colaboradores. Y uno tiene que ir creando los espacios de aprendizaje y de transferencia de experiencias para que el equipo pueda avanzar en los tiempos que tú necesitas para que los proyectos salgan a flote. El poder mantener el equilibrio entre ser formadora, educadora, guianza de tu equipo, y el equilibrio entre hacer eso y al mismo tiempo no dejar de tener claro los objetivos que se tienen que manejar, puede ser bastante desafiante. Porque obviamente un equipo, para que funcione bien, tiene que llegar a un objetivo, tiene que haber objetivos por cumplir, y el hecho de cumplir objetivos también puede ser estresante y demandante. ¿Cómo trabajas tú eso? ¿Cómo logras resolver ese equilibrio entre
entre el tema de formar, guiar, abrazar obviamente un equipo y formarlo, pero al mismo tiempo que sea un equipo de alto rendimiento que logre cumplir objetivos? Poniendo metas. Hay que ponerle metas. Si no cumplen las metas, no estás llegando como al propósito de la organización. De alguna otra forma, cada equipo que uno forma tiene que tener claro hacia dónde va y qué es lo que esperan de ellos, porque si no van a estar dando vueltas en círculo, y sobre todo hoy día en tiempos que uno trabaja en formato híbrido, donde no necesariamente los tienes al lado todo el tiempo. Ahora metámonos un poquito más en lo que haces en el día a día. Here Global Impact, lo fundaste y estás trabajando hace 12 años, un poco más, y me corriges, en el proyecto. Primero, ¿cuál es la misión del proyecto y cómo esa misión ha cambiado en un proceso de maduración de 12 años, ¿no? Porque yo me imagino que tal vez la visión puede ser seguir siendo la misma, pero hay muchas cosas que cambiaron en el environment del 2012 al environment del 2024. Bueno, nuestra misión es formar, empoderar y visibilizar a mujeres profesionales y emprendedoras en la economía de la innovación digital. Y dentro de ello tenemos muchas mujeres que están en procesos de reinvención y hay otras mujeres que están desarrollando emprendimientos. Ahora bien, Here Global Impact no partió como una academia de innovación, partió como una competencia de startups lideradas por mujeres en momentos donde nadie hablaba de startups innovadores liderados por mujeres. O sea, había tan poco mercado de mujeres desarrollando startups tecnológicas en América Latina y en Chile, que al final hacerlas competir era como algo que no me agregaba mucho valor a mí, como dentro de la visión que tenía, porque eran tan pocas que si las haces competir más, se iba como generando un desincentivo a crear un ecosistema. Entonces me di cuenta de que no solamente tenía que potenciar competencias, sino que crear instancias colaborativas donde otras mujeres colaboraran con otras. Si las hacías competir, finalmente no fomentabas la colaboración entre ellas. Y entonces, poco a poco fui creando redes de mentores, fui creando talleres para mujeres emprendedoras y finalmente lo consolidé en el 2017 en una academia de innovación. Que nosotros incluso nos pivoteamos muchas veces para poder entender qué era lo que estaba pasando en los mercados, para que estas mujeres recibieran el conocimiento a la vanguardia y pudiesen estar pasos más adelante que otras mujeres profesionales y emprendedoras. Entonces, dentro de Here Global Impact, nosotros tenemos 4 componentes. Primero está el componente de entender las tecnologías emergentes, la transformación digital, y es clave que ellos incorporen esas tecnologías dentro de sus negocios. Segundo, el componente de innovación, que le dé una diferenciación en el mercado. Tercero, el liderazgo y la autogestión profesional, y por eso tenemos muchos mentores que las van acompañando en el proceso de aprendizaje. Y cuarto, el efecto de la red. Creamos comunidades poderosas donde colaboran, donde de alguna otra manera la diversidad de backgrounds, porque tenemos 50% de nuestras participantes vienen del mundo de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y el otro 50% viene del mundo de las humanidades, de las ciencias sociales, vienen del mundo del periodismo, del área legal, del mundo de las artes. Y esos dos mundos, cuando se complementan, son muy ricos porque aportan al desarrollo de negocio de la otra. Normalmente nosotros nos movemos en espacios que sean lineales. Las ingenieras se juntan con las ingenieras y las profesoras se juntan con las profesoras. Y no se conectan estos mundos. Y lo que nosotros hacemos en Global Impact es conectar estos mundos para crear oportunidades de conversaciones diversas. Y es fascinante porque ya han pasado más de 3.500 mujeres profesionales y emprendedoras en nuestra Academia de Innovación y se están generando también colaboraciones y startups muy potentes. Durante los primeros 5 años de Here Global Impact, ¿cuál fue tu mayor desafío? Tú a nivel de como emprendedora, o sea, ¿cuál fue tu mayor desafío al momento de ir desarrollando el proyecto? Era identificar las startups de base tecnológica. O sea, de hecho, dentro de esos primeros 5 años, ninguna de esas empresas hoy día existen. O sea, de alguna otra manera hay un tema de maduración.
Y después de esos 5 años, cuando nosotros consolidamos la academia, podemos decir que las startups que nacieron en el año 2017 a la fecha siguen vivas y se han convertido en negocios. Uno de los desafíos mayores que yo he visto en empresas, en ecosistemas, en proyectos como Her Global Impact es normalmente la sostenibilidad financiera, ¿no? Que me imagino que fue parte también de la sostenibilidad financiera de una estructura así, porque obviamente es una estructura que va a demandar recursos, que demanda recursos y que demanda sobre todo una estructura sostenible a largo plazo. ¿Cómo lo trabajaste tú? ¿Cómo trabajaste esta parte de lograr que el proyecto sea sostenible, sustentable en el mediano y en el largo plazo? Tenemos diversas fuentes de modelos de negocio dentro de Her Global Impact. Por una parte, nuestras participantes y alumnas pagan por formar parte de Her Global Impact, ellas pagan un ticket de $3.500 para participar en nuestra Academia de Innovación. Tenemos una membresía anual que les da acceso a nuestro Netflix de innovación, y además de una serie de actividades mensuales para que sigan conectadas no solamente con su propia generación en Global Impact, sino que con las otras generaciones que ya han formado parte. Tercero, establecemos alianzas con empresas y centros de investigación y desarrollo, con lo cual desarrollamos programas conjuntos con ellos para ayudar a que mujeres en el mundo corporativo puedan desarrollar proyectos como un intraemprendimiento dentro de la empresa. Y en el área de investigación y desarrollo, que estas investigaciones salgan al mercado y no queden solamente en un paper. Esos son parte de los distintos modelos que nosotros hemos desarrollado. Uno de los principales desafíos que también lo veo con emprendimientos, con proyectos y trabajar con emprendedores actualmente, es lo que tú decías desde el principio, lo que mencioné en el primer video que me llamó mucho la atención, que es el tema de la romantización del emprendimiento. ¿Y a qué me refiero? Mucho emprendedor, sobre todo el que quiere emprender en industria tecnológica, el que quiere emprender en este tipo de situaciones, empieza pensando que el desafío está sobre todo en cuánto dinero levanto, ¿no? En cuánto fundraising hago, y que la medida del éxito va a estar destinada sobre eso. ¿Ok? ¿Tú cómo trabajas eso? ¿Cómo trabajas eso de que se logre realmente balancear, de que la medida del éxito de un proyecto, de un startup, va sobre todo por la cantidad de ventas que hace y sobre el impacto que tiene y los problemas que soluciona? No entiendo la pregunta. ¿Cómo trabajas tú con tus emprendedoras para de que no tengan de que entiendan claramente de que el objetivo de un emprendimiento es obviamente vender y generar soluciones a sus clientes por encima de lo cool que puede hacer levantar dinero, ¿no? Bueno, tenemos profesores especialistas en el desarrollo de modelos de negocios digitales. Tenemos profesores de estrategia comercial para que les enseñen a vender sin vender. Tenemos profesores que son coaches en storytelling para que puedan ellos desarrollar relatos comerciales acorde a las necesidades de su cliente. Tenemos profesores que les enseñan a identificar las problemáticas de forma clara a sus clientes y hagan scouting a través de encuestas y a través de otros mecanismos para poder entender qué es lo que necesita su cliente. Entonces, trabajamos con muchas metodologías de innovación, design thinking, lean startup y otras metodologías para que en el fondo nuestras alumnas aprendan a poner en el centro del problema al cliente y puedan desarrollar estrategias comerciales acorde al entendimiento de ese cliente. ¿Hacia dónde va Her Global Impact? ¿Cuál es tu visión en el mediano plazo? Bueno, hoy día nosotros estamos en la categoría de formación, educación, creación de comunidades, o sea,
Es impactante las comunidades que han salido de la comunidad Hair Global Impact. O sea, hoy día tenemos un ecosistema muy rico y no hay organización de mujeres, al menos en Chile, que no tenga alguna participante de Hair Global Impact. Y me gustaría entrar en otras categorías que son las que estamos indagando, que tienen que ver con el retail, con el mundo de las inversiones, con el mundo de las finanzas, pero esos son caminos que van para otro capítulo, no este. Estás en Singularity University. Pues, ¿cuál es el objetivo allí? ¿Cuál es el objetivo al trasladar ese modelo en Latinoamérica y, por ejemplo, lo que estás haciendo en Chile? Bueno, yo fui la primera chilena en estudiar en Singularity University en el año 2012. Lo lideré entre el 2016 y el 2022. Me di una pausa por 2 años y volví ahora como CEO para Chile. Y sin duda alguna, obviamente, la pandemia detuvo un trabajo bien importante que venía desarrollando en la región y me invitaron a formar parte nuevamente del equipo y para dar continuidad a lo que habíamos ya iniciado en el pasado. Y por lo tanto venimos con una propuesta potente de desarrollar la organización en Chile, con sus programas, con sus cumbres, con distintas actividades. Nosotros con Singularity influenciamos muy a alto nivel, a nivel de presidentes de la República, a través de políticas de Estado, instalamos conversaciones que no se estaban teniendo en la región y en parte aceleramos procesos de aprendizaje importantes a quienes toman las decisiones en nuestros países. Para ir finalizando el espacio, 3 últimas preguntas. Vamos a detenernos un ratito en el mindset ya no de un emprendedor, no de alguien que está iniciando, sino de alguien que está escalando. ¿Ok? Mucha de la audiencia que nos escucha es, por ejemplo, dueños de negocios que están entre $1 millón y $10 millones en facturación. ¿Ok? Según tu experiencia, y muchos que nos escuchan también son dueñas de negocio, muchísimas, ¿ok? Un dueño de negocio, una dueña de negocio que está en ese proceso de escalar, ¿cuáles son, como, según tu experiencia, las 2 o 3 cosas principales que debe tener en cuenta o que debe trabajar o la cual debe como que enfocar mucho su atención? Primero es entender el mercado, entender si los clientes en ese mercado están dispuestos a consumir el producto que ha desarrollado, ¿ya? Segundo, entender dentro de estas dinámicas de los temas taxes, legales, para que no le quite energía. Fíjate, por ejemplo, hay casos muy importantes. Uno de los personas que es un referente en negocio era Mauricio Russo, que falleció, fundador de Casideas, y él tenía dentro de su scope llevar Casideas, que era muy exitoso en Chile, a Miami. Pero cuando llevó Casideas a Miami, no le funcionó y de hecho le empezó a drenar el negocio que tenía en Chile y casi quebró, porque no buscó el mejor marketplace, no encontró el mercado nicho, no conocía en profundidad su mercado y por lo tanto casi el negocio que era muy exitoso en su mercado no tuvo mercado en Miami. Por lo tanto uno tiene que estar seguro y ultra seguro, haciendo a lo mejor pequeños pivotes en el mercado o haciendo pequeñas alianzas comerciales para poder lanzarse en ese mercado y que no sea un tema de ego, no, es que yo quiero ser una empresa, no sé, argentina, brasilera o chilena en Estados Unidos. Pero si no te renta, ¿para qué vas a estar ahí? Claro, y eso es importante, o sea, en eso es ir haciéndolo poco a poco y lo cual me parece muy interesante. La siguiente pregunta, para, como te dije, ir cerrando la conversación, es de aquí hacia el futuro. ¿Qué es lo que más te emociona a ti personalmente de lo que quieres hacer, de lo que estás haciendo o de lo que vas a hacer? Bueno, a mí lo que me apasiona es la transformación de la mentalidad de quienes toman decisiones.
y hemos trabajado en un semillero impactante en Health Global Impact, de mujeres que entran y se transforman y se dan cuenta de que la innovación no necesariamente está en los productos, sino que está en su mentalidad y que pueden ser agentes de cambio en las distintas áreas que se envuelvan, ya sean en sus propios emprendimientos o en las organizaciones, en el mundo corporativo. Y por lo mismo, creo que es importante que hoy día las organizaciones que emergen tengan un balance. Porque con el desarrollo de la inteligencia artificial, las aplicaciones móviles, el WhatsApp, hoy día estamos llegando a un punto de aceleración muy dramático y donde de alguna otra manera la inteligencia artificial sigue avanzando, pero nosotros tenemos capacidades físicas limitadas y no podemos seguir acelerándonos como personas por un tema de salud física y mental. Y por lo tanto, hoy día nosotros tenemos que ver la tecnología y la inteligencia artificial como grandes aliados complementarios a uno. Y por lo mismo veo en las mujeres un espacio importante para influenciar en el diseño organizacional, para que sean estructuras organizacionales más amigables con las personas y con las familias. Y que de algún punto, o sea, se llegue a un balance entre la vida personal, familiar y corporativa. Y creo que es en esa dirección es el que tienen que tomar las organizaciones para hacerlas sustentables en el tiempo, porque si no, todos sus líderes organizacionales van a terminar enfermos. Excelente perspectiva y me parece muy relevante, sobre todo en el mundo como estamos, se está transformando muy rápidamente, ¿no? Para finalizar, un consejo, sugerencia o recomendación que te hayan dado y que a ti te sirvió. Sí, mira, todo el mundo habla de lealtad. Es que esa persona no fue leal conmigo. Y resulta que uno de los consejos más grandes que tuve fue que uno no puede esperar lealtades de los otros porque no está en el control de uno. Lo único que está en nuestro control es ser personas de honor. Con contrato o sin contrato, respetar los acuerdos que uno hace. Y a lo mejor es un poco idealista eso. Sin embargo, si realmente queremos ser agentes de cambio, Tim Draper siempre decía que nuestros acuerdos se tienen que cumplir. Y por lo tanto, creo que si queremos marcar una diferencia hoy día, tenemos que nosotros trabajar en nosotros mismos, en nuestra ética, en que si no respaldo algo por un email, no lo cumplo. O sea, los emprendimientos tienen la tremenda oportunidad de marcar la diferencia en este siglo en el mundo de los negocios. Porque siempre te vas a encontrar con empresarios y emprendedores oportunistas. Y me ha pasado muchas veces, por ejemplo, con un grupo de emprendedores que ellos tenían un negocio exitoso y vieron la oportunidad para aprovecharse de un emprendedor que estaba iniciando porque no veía el negocio. Entonces le dicen, mira, yo te invierto, no sé, $20,000 y me quedo con el 90% de tu negocio. Eso es poco ético. Y eso nosotros nos tenemos Era un contrato de trabajo, más que nada. Pero nosotros nos tenemos que hacer cargo de no seguir replicando esos patrones, porque en el fondo le hace daño al emprendimiento. Y por lo tanto, uno no tiene que ser con quien le conviene, sino que tiene que ser igual con todos, aunque uno sea más pequeño o uno sea más grande. Uno tiene que ser transversalmente ético. Un libro que a ti te haya impactado. Bueno, un libro que a mí me encanta es What I Wish I Knew When I Was 20 de Tina Seelig, que ella hace una clase de emprendimiento en sus estudiantes de Stanford y les dice, te voy a pasar $5 y con eso desarrollamos un negocio. ¿Qué crees que pasó? Creo que
creo que hubieron algunos desarrollos muy interesantes, creo que obviamente otros no, va dependiendo siempre del mindset de cada uno, pero creo que pudieron haber salido desarrollos muy interesantes. Hubo aquellos que hicieron un business plan con esos $5 y claramente nada resultó de eso. Aquellos que no usaron los $5 y usaron su creatividad fueron los que lograron desarrollar negocios exitosos, porque asumieron que con $5 no puedes hacer absolutamente nada para desarrollar un negocio. Y eso es importante, y sobre todo eso lo conecto con el mensaje que diste también al inicio de la conversación, que a veces la escasez de recursos hay que saberla abrazar desde el punto de vista que te vuelve más creativo, más recursivo, y que te permite de alguna manera u otra poder tener mejores herramientas para responder ante situaciones complejas, ¿no? Y para finalizar, un hábito que tú tengas que te funcione a ti. ¿En mi negocio? A nivel personal. Personal. O sea, cuando me levanto en la mañana, lo primero que veo son a mis 2 hijos de 1 y 4 años y me doy ese espacio para jugar con ellos, cantar con ellos. Para mí el tener mis hijos me energiza muchísimo. Y es algo muy importante, o sea, primero uno, al ser emprendedor es persona y tiene familia. Y muchas veces el emprendedor deja ser dueño de su tiempo porque el emprendimiento te consume tu tiempo. Entonces, hoy día claramente hay que ver las dimensiones de uno como ser humano. Soy persona, soy familia, soy emprendedor, tengo pasatiempos, tengo vida. Y es súper importante que ese equilibrio no se quiebre. Porque si ese equilibrio se quiebra, el emprendedor se enferma. Y si el emprendedor se enferma, el negocio muere. Bárbara, ¿dónde te encuentra la comunidad que nos sigue? Si quiere buscarte, si quiere seguir mucho más información tuya de Her Global Impact, de Singularity University, ¿dónde te pueden encontrar? En mi LinkedIn, Bárbara Silva Troncoso. En Instagram es como más petit, más familiar. Mi Instagram personal es Bárbara Singular. Y también en @HerGlobalImpact. Bárbara, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y un honor haberte tenido acá. Muchísimas gracias, Andrés. Que esté muy bien. Un honor estar contigo conversando. Muchísimas gracias, querida comunidad. Un capítulo más con una mente brillante latina, y nos vemos en el próximo capítulo con una nueva historia, con un nuevo recorrido y con muchos nuevos conocimientos que compartir. Un abrazo a todos. Estoy seguro que también estás inspirado por esta gran historia de este gran emprendedor. Y ayúdanos dejándonos 5 estrellas para que más personas puedan escuchar estas historias positivas y reales. Si quieres ver el video completo, ingresa en www.capifinders.com/LatinMind.